bendiga en esta hermosa noche. Estamos disfrutando nuevamente el culto en vivo y vamos a ir a la palabra, así que estate atento ahí en tu casa, junto a tu familia, y la idea es que prestes atención de lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. Ahí le puse como título: la mezcla no es buena, porque voy a hablar justamente de lo que es la santidad, el ser santo, la importancia de esto, ¿no? Alguien me dijo una vez: si quieres ser popular, predica sobre la felicidad. Si quieres ser impopular, predica sobre la santidad. No es lo que el predicador quiere predicar, sino es lo que el Señor quiere hablar. Y eso entendí en estos tiempos, que muchas veces uno quiere llevar el mensaje a lo que la gente quiere escuchar, pero Dios quiere hablar hoy, en un tiempo difícil, en un tiempo en el cual nosotros estamos apartados de la sociedad, encerrados, aislados, pero con promesa, como decimos siempre. Estamos expectantes, nosotros sabemos que es una transición y nosotros sabemos que esto nos lleva a buen puerto, porque Dios dijo: pasemos al otro lado. Así que gloria a Dios porque estamos vivos aquí, firmes y peleando la buena batalla. ¿Ven? Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Así que yo voy a hablar sobre Nehemías. También algo habló el pastor ayer, me sorprendió. Dios nos ha hablado también sobre esta historia, pero tiene tanto por hablarse cuando hablamos de Nehemías. Lo podemos llevar por tantas enseñanzas, tantas vivencias podemos sacar y extraer del libro de Nehemías. Pero quiero hablar sobre una situación donde sucedió algo increíble. Fíjese, 600 años antes de Cristo fue invadido el pueblo santo de Dios, Jerusalén, invadido por el imperio babilónico, mejor dicho. El imperio babilónico fue quien invadió la ciudad de Jerusalén, el corazón del pueblo de Palestina, el pueblo de Dios, donde se encontraba el templo de Jerusalén y las murallas, aquellas murallas que envolvían esa ciudad, y fueron derribados todo eso, destruido totalmente. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, más precisamente Judea, Jerusalén, la ciudad de Dios, fue llevada cautiva a Babilonia. Fue algo indignante. Esta situación que sucedió, ya les digo, 600 años antes de Cristo, fue algo indignante para Israel, algo triste que queda en la memoria de ese pueblo, juntamente con aquel tiempo en que cuando fueron esclavizados por 400 años y Dios los liberó del pueblo de Egipto. Pero esta también queda en la memoria de Israel como una situación muy fea y horrible que atravesó el pueblo de Dios. Y me llevó a esta historia, Dios, de hablar de este tiempo. En una oportunidad estaba Nehemías sirviendo como copero del rey Artajerjes, ya posterior al rey Ciro, porque el rey Ciro fue quien le dio, por medio de un decreto, permitió que Israel volviera, los judíos volvieran a su ciudad, después de 70 años de esclavitud. Ustedes saben que volvieron en diferentes grupos: Zorobabel, Esdras y Nehemías en diferentes años volvieron desde ese cautiverio a la tierra de Jerusalén. Yo me voy a detener en el tercer grupo, en este líder Nehemías. Nehemías, que significa Dios ha consolado, porque de eso se trataba, que Israel volviera a su ciudad, que Israel volviera a su tierra, que ya el cautiverio había pasado. Y nosotros estamos expectantes de que esto también termine, de que volvamos a estar Pero mire, yo creo que este mensaje va dirigido a aquellos que están atravesando tiempos de cautiverio, tiempos de ruina. Porque una vez en los primeros capítulos de Nehemías, ustedes verán que cuando Nehemías estaba sirviendo como copero del rey, le llega la noticia de Jerusalén por medio de unos judíos hermanos que llegan hasta Babilonia y le dijeron: Nehemías, las cosas no están bien. Las cosas por allá no andan muy bien, que digamos. Los muros fueron derribados y las puertas todavía consumidas por el fuego. La mala noticia había llegado. Una mala noticia a los oídos de este hombre judío Nehemías había llegado hasta él. Yo me pregunto, ¿qué mala noticia hoy me podés decir?
Porque nosotros recibimos muchas malas noticias en los noticieros, en estos tiempos. Pero mi pregunta es dirigida a vos, acá en casa, a tu vida espiritual, a tu matrimonio. Si yo te pregunto cómo están las cosas, ¿qué me dirías? ¿Me dirías malas noticias también? ¿Las cosas no están bien? ¿Cómo están tus cosas? Quizás estés atravesando un tiempo de desgracia como pasaban los judíos, un tiempo de ruina, un tiempo donde el enemigo, porque es el enemigo quien vino a hurtar, matar y destruir. Los babilónicos representaban a Satanás y sus demonios, destruyendo la ciudad de Dios. Así llega Satanás a nuestras vidas, a nuestra familia, muchas veces derribando los muros, muchas veces trayendo desgracia, ruina. Invade nuestras vidas porque Él vino, Él se mete y destruye, hermano. Mi pregunta es, hoy tengo una palabra de fe para tu vida. Hoy quiero que por favor te levantes, porque la iglesia representa a Nehemías. Escucha bien esto. Nosotros, la iglesia, y no solo la iglesia, puede un hermano, un discipulador, representa a Nehemías. Y vos que estás atravesando tiempos de ruina, tiempos de dificultad, sos quien deberías ir a buscar a Nehemías. ¿Me sigue? ¿Cuántos Nehemías en esta iglesia? Yo quiero hacer un paréntesis, un punto y aparte y felicitar, aprovechando este cumpleaños que cumplimos 10 años, dando gracias al pilar, a la columna vertebral de esta iglesia, desde el pastor a los pastores, encargados de obra, discipuladores, porque en este tiempo han sido como Nehemías, han sido con ese corazón de Nehemías, de levantarse y de ir como pasó ahora, como en estos tiempos. Los judíos habían venido hasta Nehemías y habían recorrido 1200 kilómetros para ver a Nehemías. Y Nehemías, desde su lugar que servía como copero, tomó la decisión de ir a ayudar a otros. Qué lindo es saber que en esta iglesia hay Nehemías que se levantan y tienen un corazón servicial, generoso, y van a trabajar para la obra de Dios, ayudando a muchos que están en ruina, en desgracia. Gracias a los Nehemías, felicidades y aplaudo tu vida, Nehemías, que estás aquí en esta iglesia con ese espíritu de Nehemías, ¿no? Que ayudás, que estás siempre atento a lo que le pasa a los demás. Gloria a Dios por eso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le pasó al pueblo judío? ¿Por qué llegó a este cautiverio? ¿Qué llevó al pueblo de Israel o al pueblo judío? Israel era la parte del norte, Judea la parte del sur, pero hablamos como Israel, como el pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué llevó al pueblo a la cautividad? Y acá encuentro en Nehemías 1:6 un versículo donde encontramos la oración de Nehemías. Una vez que recibe la noticia, se pone enseguida a orar, se pone enseguida a ayunar y se pone enseguida a dejar la carga a Dios. Creo que todos tendríamos que tener este ejemplo. Cada vez que atravesamos tiempos duros, difíciles, lo primero que tenemos que hacer es dejarle la causa a Dios. Orar, ayunar y dejarle la causa a Dios. Mire lo que dice Nehemías 1:6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, y escuche bien, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué dice Nehemías? Reconoce la santidad de Dios. Lo primero que hace Nehemías es reconocer el pecado del pueblo y de su familia también. Reconoce que delante de Dios habían pecado. Y esto es humildad. Esto es la razón por la cual Israel, los judíos, habían pasado tiempos de cautiverio. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué lo llevó a Israel a estar en cautiverio? ¿Cuál fue la causa del exilio? Fueron que abandonaron a Dios. Abandonaron a Dios, fuente de agua de vida, que les daba todo
lo suficiente, todo lo que ellos podían tener venía de Dios. Sin embargo, dejaron a Dios para adorar otros dioses. Quizás en tu vida llegó la ruina, llegó el exilio, llegó el cautiverio. Estás viviendo en esclavitud porque quizás no te preguntaste si abandonaste a Dios, si dejaste las cosas a Dios, dejaste las prioridades más importantes que es Dios y tu familia, cavando cisternas rotas que no retienen agua. Puede ser un trabajo, puede ser un auto, puede ser cosas materiales. Abandonaste a Dios por un médico, por pastillas, por un psicólogo. Cuando Dios tiene la ayuda para vos, cuando Dios tiene lo suficiente para que seas feliz, es tiempo de recapacitar, es tiempo de volver a entender que Dios quiere ocupar un primer lugar en tu vida. De eso se trata el mensaje de hoy. A eso voy. Y mire lo que dice Juan 4:13. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Palabras de Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él agua, una fuente de agua que salte para vida eterna. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, dijo el Señor, pero si bebiéramos de él, jamás volveríamos a tener. Gloria a Dios, Jesús es el agua de vida. Jesús es quien nos da el agua de vida. Entonces, ¿qué es lo que llevó al pueblo al cautiverio? Abandonaron a Dios. Pero esto no sucedió de un día para el otro. Esto sucedió en tiempos desde siempre, desde que el pueblo de Dios fue sacado de Egipto. Israel, una de las cosas que hacía era involucrarse con otros pueblos, se relacionaba con otras culturas, se casaban con las mujeres de otros pueblos, con los hombres, atravesaron barreras que no debían atravesar cuando Dios le dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y debían apartarse. Entonces Dios lo llamó a ser santo a ese pueblo, y el pueblo una y otra vez se involucraba, se mezclaba con otras cosas. La mezcla no es buena. La mezcla no es buena. ¿Pensabas que iba a hablar de alguna bebida? No. La mezcla tenía que ver con que el pueblo de Dios una y otra vez era seducido por costumbres, por cosas, tradiciones de otras cosas. Y siempre dejaban a Dios de lado. Entonces acá está el meollo. ¿Por qué razón entonces Nehemías tenía que ir a Jerusalén y quería reconstruir las murallas? ¿Qué simbolizaban, qué tipificaban esas murallas para Israel, para los judíos? Los muros simbolizaban poder y paz. Poder, paz, seguridad, protección. Cuando las murallas tipificaban eso, significaría que el pueblo de Dios no podía pasar a otros pueblos. O sea, podía ser resguardado de otra forma. Las murallas debían ser construidas. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, se encuentra un pueblo desprotegido, sin líder, sin nadie que los guiara, socialmente desorganizado. No había una organización espiritual tampoco, aunque ya habían construido el templo. Nehemías no solo tenía la intención de ir a reconstruir los muros, también reconstruir la parte espiritual. Entonces, de eso se trataba. Reconstruir los muros era para que el pueblo no se traspasara para otros lugares. Porque Dios había llamado a Israel o a los judíos a ser un pueblo apartado, un pueblo santo. A eso voy. ¿Qué es vivir en santidad? ¿Qué es ser santo? Ser santo no es apariencias externas, no tiene que ver con cumplir reglas o leyes, no tiene que ver con un destino, un lugar. Santo o santidad es estar apartado para servir a Dios. Es ser santo y pertenecer completamente a Dios. Es cuando que Dios te llama, estás listo para servirle. Un pueblo apartado, una persona santa, es una persona apartada para servir completamente a Dios. Y Primera de Pedro nos recuerda, 1:15, Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santo, ¿en qué?
¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. De eso se trata vivir en santidad. Entonces mi pregunta es, ¿a qué fue Nehemías? ¿A reconstruir las murallas? ¿Para que un pueblo viviera apartado? ¿Para que no se mezclara con otros pueblos? ¿Para que los ladrones no entraran? Todo bien. Simbolizaba seguridad, protección, poder. Estaba muy bien eso. Pero nosotros, por más murallas que hagamos, acá tenemos que entender que el problema no eran los muros, sino, eso iba a servir de alguna manera, pero el problema estaba en el corazón de Israel. El problema estaba en el corazón de los judíos, que ellos habían abandonado a Dios, que tenían otras prioridades. Porque cuando Jesús oró por nosotros, dijo que no nos apartemos, que no seamos apartados, sino que seamos guardados de este mundo. Así oraba Jesús por nosotros. Dios quiere que nos guardemos, que protejamos nuestras vidas a través de una vida santa, consagrada. Entonces, cuando alguien vive en santidad, consagrado, viviendo siempre dispuesto a servirle a Dios, no tendrá problema de andar relacionándose con otras personas si su corazón está firme, y sabemos que el corazón es engañoso, pero nuestra decisión determinante de servirle a Dios siempre está firme. Jamás podrá causarme un problema juntarme con otra gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sí, acá voy entrando a lo que quiero hablar. Nehemías capítulo 13, todavía no está el versículo que quiero hablar, pero en ese capítulo, en el contexto de ese capítulo, Nehemías regresa a Jerusalén. ¿Sí? Regresa a Jerusalén. Y mire lo que encuentra Nehemías, hablando de esto. ¿Por qué Nehemías se preocupaba? ¿Por qué Nehemías quería levantar los muros de protección para que Jerusalén viviera apartado de otros pueblos? ¿Por qué Nehemías estaba en esa situación, quería reconstruir? Bueno, porque tenía que ver con algo espiritual también. Como les dije recién, cuando Nehemías abre la Biblia en el capítulo 13 y comienza a leer, se va a Deuteronomio 23 y comienza a leer esto. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte, etc. Dice, cuando Nehemías llega de vuelta a Jerusalén, sí, ya los muros estaban construidos, pero él abre la Biblia, lee en Deuteronomio, revela al Señor esto, que los moabitas y amonitas no podían mezclarse con su pueblo, porque Dios había ya prohibido que estos dos pueblos, que eran pueblos malvados, se mezclara con los hijos de Dios. Entonces comenzaron enseguida a separar a los extranjeros del pueblo santo de Dios. Esta palabra de hoy pueda revelarte a vos de qué cosas tenés que apartarte. Todavía no te dije lo que tengo que decirte, pero que vayas entendiendo del mensaje que hoy quiero decirte. La palabra de Dios nos revela de qué cosas debemos apartarnos. Muchas veces cuando un pueblo no tiene lectura, no lee, mejor dicho, no hay comunión ni intimidad con Dios, no hay revelación. Entonces al pueblo de Dios le faltaba revelación, le faltaba conocer el mensaje de Dios. Y cuando Nehemías regresa a Jerusalén, se encuentra con que había un versículo que hablaba de que los extranjeros, y principalmente los moabitas y amonitas, no podían convivir con ellos. Era tiempo de cortar con todo tipo de relación. Dios les advirtió esto. Y Nehemías comienza una limpieza total. Comienza una limpieza radical en ese templo, en ese lugar. Entonces dice, acá sí quiero hablarte, Nehemías 13, del 4 al 7. Nehemías 13, del 4 al 7. Mire lo que sucedió. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de Dios, había emparentado con Tobías,
Tobías era una amonita y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Síntesis. ¿Qué sucedió cuando regresó Nehemías a Jerusalén? Y escuche bien, se encontró con esta situación, con que Eliasib, un sacerdote de la casa de Dios, había metido en un cuartito, en un depósito, donde iban guardadas las cosas sagradas de Dios, había metido a su suegro. Su suegro era Tobías, y ustedes leen la historia, Tobías junto con Sanbalat fueron los que se opusieron a la reconstrucción del templo. Eran enemigos del pueblo de Dios. Pero como en un momento habían emparentado, se ve que cuando Nehemías se fue, se ve que se emparentaron, o sea, se casó con la hija de este Tobías, Eliasib, se casó, ahora era su suegro. Qué cosa, ¿no? Dice el versículo 8 que me dolió, pero lo sacó a todos. Le dolió a Nehemías, pero tuvo que sacarlo. Porque cuando se trata de las cosas sagradas de Dios, no hay mezcla, hermano. No hay situación donde nos podamos mezclar. Si hay que cortar, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Porque es mejor entrar al cielo sin un ojo que tu alma se pierda al infierno. Drástico. Y esta situación nos hace acordar cuando Jesús entró al templo y tiró los que vendían palomas. ¿Se acuerdan de esa historia? Le agarró un celo santo porque la casa de Dios se había convertido en cueva de ladrones. Nehemías le había pasado lo mismo. Tuvo que sacar a todos los que eran extranjeros, inclusive a los familiares del sacerdote. No le importó nada, con tal de que las cosas de Dios, las cosas sagradas de Dios se respetaran. Y así Dios quiere en este tiempo. Que nosotros no podamos mezclar, profanar la casa de Dios, tu templo. ¿Sí? ¿Y qué cosas profanó? ¿Qué cosas profanaron los judíos? ¿Qué permitieron? Bueno, que se junte lo impuro con lo puro, lo profano con lo santo. Y acá hay tres elementos, y escuche bien, tres elementos en estos versículos que leí, tres elementos que se mezclaron con lo impuro, con Tobías, el amonita, que Dios no permitía que se junten. Los diezmos del grano, el pan, el vino y el aceite. Así que diga conmigo, el pan, el vino y el aceite. Estos simbolizan tres elementos que siempre fueron muy importantes en toda la Biblia, pero hoy también son importantes espiritualmente. Y vamos a hacer un análisis así a un pantallazo general y rápido de lo que estos tres elementos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, mezclaron, profanaron. Por eso estaban como estaban, por eso el cautiverio, por eso la miseria, la desgracia, porque abandonaron a Dios, porque cavaron cisternas, porque se mezclaron con otros pueblos, porque engañoso es el corazón y se dejaron engañar por su corazón, se relacionaron y se casaron con las mujeres de otros pueblos e inclusive llegaron a esto, porque cuando uno se relaciona tanto familiarmente con el mundo, terminás, ¿qué? Profanando lo más sagrado, olvidándote del pan, olvidándote del aceite y del vino, que son elementos fundamentales para los hijos de Dios. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Ahora vamos al pan. ¿Qué es el pan? Se profanó el pan, hermano. El pan tipifica la palabra en el servicio a Dios. Bueno, ustedes lo han escuchado muchas veces, que el pan tipifica la palabra. El pan es el alimento esencial en nuestras vidas. En tiempos antiguos era un elemento básico, sencillo y fundamental. En cada casa de Palestina siempre había, el pan estaba siempre. Pan y agua nunca faltaba, ¿no? Se usaba para celebridades, ¿sí? Para fiestas solemnes, muchas cosas. Inclusive estaba en el templo santo de Dios. Era el pan de la proposición o el pan de la presencia de Dios también, llamado. O sea que el pan tipificaba la presencia de Dios, el alimento, la provisión
que nosotros todos los días debemos tener, que Israel debía tener todos los días. Nunca debía faltar el pan. ¿Y quién se declaró el pan de vida? Jesús. Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y ¿qué? Y da vida al mundo. El pan te sostiene. Señor, danos ese pan, dijeron. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es nuestro pan. El pan era fundamental. Se necesita algo muy básico, harina y agua. Pero hay algo muy importante que también se necesita. Mano de hombre, fuego. Entonces, ¿se acuerdan el maná que el Señor dio en el desierto? Bueno, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Salir todos los días y recoger ese pan. Nosotros debemos todos los días salir en busca de ese pan. El pan es la palabra de Dios, que todos los días y no puede faltar en tu casa. El que carece de pan, carece de todo alimento. Se debilita, ¿sí? Se vuelve sin fuerza. Es un medio de subsistencia espiritual para nosotros. Hermanos, no podemos dejar de comer, no podemos dejar de alimentarnos. Si hay algo que hizo la pandemia, es que los que escogieron bien y tuvieron sabiduría, eligieron leer bastante, ¿no? Meternos más de lleno en su voluntad. La palabra es la voluntad de Dios también. ¿Y cómo podemos profanarla? Y sabiendo lo que dice, enseñando algo, practicando otra cosa. Enseñando una cosa, practicando otra, es la manera de profanarla también. Por eso para nosotros la palabra es absoluta. Para nosotros la palabra es fundamental. No podemos profanarla. Primera de Corintios, no te lo dije igual Joel, Primera de Corintios 9:10, lo anoté hoy, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Que Dios nos llene de su conocimiento, pero por sobre todo del conocimiento de su voluntad. ¿Sí? En toda sabiduría y inteligencia espiritual. Y escuche bien, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos hace andar dignamente, nos hace agradar a Dios porque la conocemos. Y no van a venir filosofías huecas, no van a venir mentiras a nuestras vidas, no van a engañarnos de manera fácil, porque nosotros hemos edificado sobre el fundamento que es la palabra de Dios. Tenemos que meditarla, escudriñarla, tenemos que colgarlas como un collar en nuestras vidas, tenemos que enseñarla. Hermano, la palabra no puede ser profanada, debemos educarnos con la palabra. Amén. Otro elemento que no puede faltar, el aceite. El aceite que tipifica la unción del Espíritu Santo. El aceite es el Espíritu Santo también. La unción, el poder del Espíritu Santo. En el servicio a Dios. Siempre en el servicio a Dios. Escuche que dije, la palabra es el servicio, la palabra es el pan, el pan es la palabra en el servicio y el aceite es la unción en el servicio. Y entonces, en la antigüedad, el aceite también se usaba para muchas cosas, como comestibles, como alimento, como curación. Pero también hay algo importante, era la lámpara que encendía, el aceite encendía las lámparas en el lugar santo y debían estar encendidas las lámparas. Entonces, mire lo que dice, que me olvidé de leer hoy, el Salmo 104:15. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Sí? El pan que dije recién sustenta nuestra vida, pero el aceite hace brillar el rostro del hombre. El que tiene unción, el que tiene el aceite de Dios, brilla, se nota. El que anda ungido, y escuche bien, ¿puede haber cristianos sin unción? Sí. Puede haber personas que conozcan la palabra y no estén ungidas, ungidas llenas de Dios, de la unción, del poder, porque la unción es lo que a nosotros nos da autoridad, poder,
nos da la victoria, nos hace ministrar sanidad y las personas son sanadas, los demonios son liberados, se liberan las personas de demonios. La persona que está haciendo la obra de Dios sin la unción no la está haciendo completa. Necesitamos poder, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. La unción es para ser testigo. La unción causa en el hombre un cambio total, transformación, trae discernimiento en el hombre. Y no tiene que ver la unción con cosas que tienen que ver con la habilidad, con lo carismático. Uno puede tener una oratoria preciosa, puede ser un hombre de Dios que hable bárbaro, que se entienda lo que dice, puede ser un hombre culto, inteligente, tiene capacidad para enseñar, pero eso no significa, no te capacita a vos para ser un ungido, un hombre con unción. La unción es otra cosa. No tiene que ver con el temperamento, con hablar fuerte, con hablar suave. Tiene que ver con lo humilde y quebrantado de un hombre que reconoce la gracia de Dios, que sin Él nada podemos hacer. Y que cuando hay en tu vida fruto, ahí está la unción. Cuando los demonios se ponen nerviosos cuando llegas vos y se van de las vidas de la gente, hay un hombre ungido. Cuando las personas son sanadas, gloria a Dios, hay un hombre ungido. Cuando tu palabra llega al corazón de la gente, cuando tenés palabra de sabiduría, cuando vivís una vida fructífera, hay un ungido de Dios. Jesús fue el ungido de Dios. Amén. Y por último, y terminamos acá, el vino. El vino tipifica el gozo y la alegría en el servicio a Dios. Repaso, el pan, es la palabra en el servicio a Dios. El aceite, la unción en el servicio a Dios. Y el vino, el gozo en el servicio a Dios. Y esto me encontré con un tiempo en el cual mucha gente hoy no tiene gozo. Y me pregunté, Señor, ya sabemos que el vino es el gozo y que vos nos enseñaste en la palabra que tipificaba eso. ¿Qué más, Señor? Y me hablaba Dios que también tipifica la sangre. Sí, también en la Santa Cena lo hablamos, lo explicamos, que es la sangre, sí, que santifica, que purifica, que nos perdona. ¿Qué más, Señor? Es la justicia también. El vino es la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo es que la persona vive hoy amargamente, triste, que anda de derrota en derrota en vez de andar de victoria en victoria? Porque no hay alegría cuando estás en el Señor, cuando ya fuiste salvo. ¿Qué pasó? Que no hay demostración de ese gozo, de esa alegría. Perdiste el gozo de la salvación, como David hablaba en el Salmo 51. Y acá está el punto. No quiero hablar de todo el Salmo 51 porque me voy. Está bárbaro. Pero ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo David dijo, devuélveme el gozo de la salvación? Cuando pecó, después de pecar. Todavía él se sentía sucio. No estaba contento. Lo que produce el pecado es eso. Alejarte de Dios, entristecerte, amargarte. Y nosotros lo que sabemos, no es que perdés la salvación, pero perdés el gozo de la salvación. El vino que Dios quiere traer en esta noche en tu vida es devolverte la alegría, sabiendo de que ya pecaste, ya decidiste mal, ya listo, hermano. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de recibir el buen vino que Dios quiere traer sobre tu vida. Es tiempo de entender que el vino representa la justificación. Y cuando uno es justificado, cuando la sangre ya te limpió y te hizo nueva persona, nueva criatura, ¿por qué estar triste? ¿Por qué no estar contento cuando Dios ya me perdonó? Pidámosle a Dios que entonces recibamos ese buen vino. Estos tres elementos habían olvidado los judíos. En tu vida no debería pasar. Joel 2:19 dice, yo envío pan, y escuche bien, yo envío pan, mosto y aceite. O sea, pan, vino y aceite. Y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Nunca más tendrás vergüenza, nunca más atravesarás por la ridiculez, por la desgracia, por la ruina, dice el Señor. Tengo palabras para vos. Hoy es tiempo de recibir ese buen vino.
Hoy es tiempo de aceptar estos 3 elementos que lo descuidaste. Descuidaste la palabra, descuidaste el aceite. Quisiste hacer la obra de Dios sin Dios, y es por medio de su poder, a través de la unción del aceite, que debe ser renovado todos los días. Todos los días debes renovar ese aceite. ¿Cómo está tu aceite? Hay que ir a la presencia de Dios y hay que morir para recibir nuevamente ese aceite. El vino, alegría. Tenemos que estar contentos. Pero ¿hay razones por estar tristes? Muchas. Hay un montón. Pero hermanos, tenemos a Jesús. Está en la barca. En medio de la tormenta, Él dijo, pasemos al otro lado. Hay un vino, y esto termino con esto. Hay un vino que debe ser aceptado. Dios quiere traer un buen vino, un buen tiempo de gozo y de alegría. El pueblo de Dios, en el tiempo de Moisés, se le había dado la oportunidad de terminar con la esclavitud, de terminar con el encierro, con el maná, por el desierto. Dios dijo, se terminó tu desierto, se terminó el maná, se terminó de andar escondiéndote, es tiempo de pasar a Canaán, toma la tierra. ¿Y qué hicieron? Enviaron espías para ver cómo era la tierra. Se asustaron de los gigantes, vieron las tierras difíciles de conquistar, esos muros fuertes, fortificados, pero trajeron fruto, trajeron uvas gigantes. ¿Y saben qué sucedió? Probaron la uva, pero no vivieron lo que Dios ya le había dado. No pisaron tierra porque tuvieron temor, incredulidad, miedo, y Dios los trasladó 40 años por el desierto. ¿Por qué? Porque no aceptaron el vino de ese momento. Oh casualidad, cuando el Señor vino e hizo el primer milagro en las bodas de Caná, transformando el agua en vino, Dios le estaba diciendo lo mismo al pueblo judío. Este tiempo es profético también. Transformando el agua en vino. Le estaba diciendo, el vino que rechazaron ustedes años atrás, hoy vuelve a ser una oportunidad para tu vida. Jesús transforma agua en vino. Transforma tu lamento en baile. El buen vino está por recibirlo. Cualquiera que acepta a Jesús como Señor y Salvador, cualquiera que crea en Él, tiene vida y vida en abundancia. Amén. ¿Estás listo? Es tiempo de terminar con esa esclavitud. Jesús, cuando transformó el agua en vino, estaba diciendo, también como en esa antigüedad, se terminó la esclavitud, se terminó el desierto, se terminó en tu vida una etapa, tiempo de gozo, tiempo de alegría. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Estamos listos? ¿Quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador hoy, en esta noche? ¿Quiere ese buen vino? Acéptelo y viva feliz, porque el Señor quiere eso para tu vida. Así que ahí cerrá tus ojos donde estás, pensá en estos 3 elementos, decirle al Señor, yo descuidado, Señor, yo descuidado el pan, Señor, yo descuidado tu palabra, el aceite no está renovado, se secó, Señor, yo quiero nuevamente volver a tus pies, a rendirme, Señor. Decile ahí donde estás, Padre, devuélveme el gozo de la salvación. He pecado contra el cielo y contra ti. Haz esta oración conmigo, decí, he pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hija, tu hijo. Pero hoy reconozco que eres el Señor, mi Dios, mi Salvador, mi sanador. Me arrepiento de mis pecados y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Ven, Espíritu Santo, y hazme vivir en tu voluntad, para que estos 3 elementos nunca falten en mí. Enséñame a caminar en rectitud. Bendice mi familia y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, yo te pido ahí donde estás, que nos puedas decir, que podamos saber. Queremos ayudarte. Queremos ser tu Nehemías. Queremos que vos seas humilde y reconozcas la santidad de Dios. Que reconozcas el tiempo difícil que estás viviendo tiene una causa, tiene un porqué. El ser infeliz, el estar en ruina, en desgracia, tiene un motivo. Has abandonado a Dios.
Y Dios quiere que hoy sea tu Dios en tu vida. Él quiere ser tu Padre. Amén. Así que oramos una vez más, pero esta vez quiero orar por la iglesia también, para que reciban en este tiempo la sanidad. Si estás ahí enfermo, si estás ahí enferma, si estás triste, mire, yo sé que hay muchos que están en un tiempo de luto, están en un tiempo de desgracia, pero emocionalmente están atados, esclavizados a la miseria. Pero no a la miseria económica, a la miseria espiritual. No hay vida espiritual. Yo quiero desatar sobre tu vida poder de Dios. Mire, el Salmo David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro. Un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, decile a Dios, al que creó los cielos y la tierra, al que resucitó a Lázaro, al que creó todas las cosas, ¿cómo no crear un corazón nuevo en tu vida? Hoy es tiempo de que pueda hacerlo Dios. Así que ahí levanta tu mano ahí, pone la mano en tu lugar de angustia, en tu problema de salud, físico, y declaramos, Señor, tu poder en esta hora. Espíritu Santo, habla a tu pueblo hoy. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, hacedor de todas las cosas. Aquí está tu iglesia, rendida a tus pies, sabiendo de que tú eres el único que tiene la fuente de agua inagotable. Señor, perdona por haber ido a otros lugares, a otros dioses. Señor, por haberte dejado en primer lugar a ti. Pero hoy reconocemos como nuestro Dios, único y suficiente. Señor, volvemos a ti, nos volvemos a ti, Señor. Nos arrepentimos de cosas que aún, Señor, no sabíamos, no entendíamos. O sí, pero nos rebelamos. Pero hoy, Señor, he sido tocado por tu palabra, por tu presencia, y necesitamos volver. Yo como varón de mi casa quiero volver a tus pies. Yo como mujer quiero volver a estar, Señor, bajo sujeción de mi esposo. Entender que somos familia, que juntos saldremos de esta. Queremos volver como matrimonio para volver a nuestros hijos a Cristo. Están apartados y parte fue de nuestra culpa. Hoy, Señor, queremos volver en familia nuevamente a la iglesia. Ora ahí donde estás por tu salud. Señor, toca a las personas que están ahí físicamente dolidas por alguna situación. Si es el corazón, pulmón, Señor, si es algún problema arterial, sea tu cabeza, si tienes dolor de cabeza, dolor estomacal, causas que sola han venido por situaciones nerviosas o pecados. Señor, en el nombre de Jesús, seas libre, mujer, seas libre, varón, de todo problema físico y emocional. Haz libre. Tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar a los enlutados, Señor, y a traer libertad a los cautivos. Hoy en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos tu poder, tu autoridad. Declaramos que tú eres poderoso, santo, en el nombre de Jesús. Y dice tu palabra: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. En el nombre de Jesús. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios te hace libre en esta noche. Dios te hace libre, mujer, en esta noche. Dios tiene palabra y promesa sobre tu vida. Recibe, porque los lagares se llenarán de trigo y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Dios te bendiga en esta hermosa noche y duermas en paz con el Señor, porque la palabra ya fue soltada. Recíbela, recíbela. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga.